Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradecemos, como siempre, su presencia en este espacio y le invitamos a conocer la agenda electoral de esta semana. Por favor, acompáñenos. Saludo con gusto a Lucy Farías. Buenos días. Igualmente, Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lo que hoy es agenda, mañana será noticia. Permanezca al tanto de la agenda electoral. Y ahora, ¿qué le parece si compartimos con usted en este espacio los avances y las efemérides? ¿Nos acompaña, por favor? Los avances. Los días 10 y 11 de agosto tendrá lugar el Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Puebla de Zaragoza. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invita a participar en el cuarto concurso nacional de ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos. Hoy lunes 7 de agosto se desarrollará el segundo ciclo de diálogos democráticos, los desafíos que enfrenta México para su democratización, evento académico organizado por la Sala Regional Ciudad de México. La editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha consolidado como la más importante del país en materia electoral. Todos los títulos que componen el catálogo editorial institucional se encuentran en los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para su consulta. Las elecciones a la 9ª Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba están previstas para el año 2018. Conoceremos el sistema electoral. Estas son las efemérides de la semana. El 7 de agosto de 1974 muere en Tel Aviv, Israel, la escritora Rosario Castellanos Figueroa. Entre sus obras destaca la novela Balún Canán. El 8 de agosto de 1879 nace en San Miguel Anenecuilco, Morelos, Emiliano Zapata, quien se distinguió como caudillo del agrarismo. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El 11 de agosto de 1945 se crea el gobierno del Distrito Federal que sustituye al Departamento Central. Iniciamos con la información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, llevará a cabo los días 10 y 11 de agosto el Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas. Este seminario se desarrollará en la ciudad de Puebla, Lucy, y tendrá el objetivo de generar un foro de discusión en torno a la protección, promoción, respeto y aplicación, así como el alcance de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas de México y el mundo, así como difundir los servicios de asesoría y defensa que proporciona esa defensoría, los cuales son totalmente gratuitos para este sector de la población. El evento estará integrado por mesas de trabajo, así como conferencias magistrales, además de la presentación del protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas. Lucy, se espera la participación de la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante González y José Luis Vargas Valdés, además de destacados especialistas en la materia. Continuamos hablando de este Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas, que contará en su fase inaugural con la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janino Tálora Malasis, y quien estará acompañada por el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, y la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral, Marta Marina López Santiago. En el marco de este seminario se tiene prevista, como bien tú lo has dicho, la presentación del protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, mismo que representa un instrumento fundamental para quienes están involucrados en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades, debemos decir, para quienes se sumen a este proyecto que tiene como único fin fortalecer la democracia, logrando la participación política plena de las comunidades indígenas y de sus integrantes. Los grandes temas serán la observación de las elecciones desde la perspectiva indígena, el peritaje antropológico como prueba en materia electoral y políticas públicas en torno a la participación política de los pueblos indígenas. Federico,
Federico, si me permites, este seminario que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se da precisamente en la semana en que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Así es, Lucy, realmente es un evento bastante importante. Y bueno, en otra información, a todo el público interesado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invita a participar en el cuarto concurso nacional de ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivo, con trabajos que aborden algunas de las temáticas señaladas en la convocatoria. El ensayo deberá tener una extensión mínima de 10 cuartillas y una máxima de 20. Deberá también enfocarse en el análisis y las alternativas de solución a problemas prácticos, así como retos vinculados a alguna de las temáticas referidas en la base segunda de esta convocatoria. Para tal efecto, deberá hacer el planteamiento del problema en el contexto en el que se presenta, las características de las posibles soluciones propuestas, su viabilidad, la metodología aplicable y los resultados esperados. Además, deberá documentar debidamente las fuentes de información utilizadas. Recuerde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le invita a participar en el cuarto concurso nacional de ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivo. Los temas serán justicia, Tribunal Electoral abierto, entendido como un esquema análogo al gobierno abierto, transparencia proactiva y acceso a la información, ambas en materia electoral, protección de datos personales en sentencias electorales en el contexto de la justicia electoral abierta, la ética judicial electoral como elemento de combate a la corrupción, archivos jurisdiccionales y archivos administrativos electorales. Nuevas tecnologías no podían faltar en la impartición de justicia electoral, atendiendo a los principios de la justicia abierta y, por supuesto, el papel de las redes sociales en la justicia electoral abierta. Los ensayos, así como los documentos anexos, se remitirán de manera electrónica a la cuenta de correo electrónico ensayo.transparencia@te.gov.mx. La recepción de los trabajos estará abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cerrará a las 23:59 horas del viernes 15 de septiembre. Y en el marco del segundo ciclo de diálogos democráticos, los desafíos que enfrenta México para su democratización, evento académico organizado por la Sala Regional Ciudad de México, se llevará a cabo la Mesa Diálogo Democrático 5, denominada Los partidos políticos frente a la reelección y la paridad, en la que participarán, Lucy, como ponentes, Mónica Araliz Soto Fregoso, quien es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Rosa María Mirón Lince, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Santiago Nieto Castillo, fiscal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. La transmisión de este evento será el día de hoy, lunes 7 de agosto, a partir de las 17 horas, a través de las páginas de internet e intranet institucionales, así por Periscope, el canal de YouTube de la sala y el micrositio del evento, Diálogos Democráticos. Así es, Federico, continuamos con la información y hoy tendrá lugar este ciclo de diálogos democráticos, los desafíos que enfrenta México para su democratización. Evento académico organizado por la Sala Regional Ciudad de México. Se llevará a cabo esta mesa de diálogo 5, de diálogo democrático 5, denominada Los partidos políticos frente a la reelección y la paridad. ¿Quiénes estarán ahí también? César Astudillo Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Juan Pablo Micosi, del ITAM, y Camilo Emiliano Saavedra Herrera, del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Moderará la mesa Armando Maitret Hernández, magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral. Y bueno, pues ya lo habías dicho tú, reiteramos la información, la transmisión del evento será hoy lunes 7 de agosto a las 17 horas a través de las páginas de internet, intranet, institucionales, Periscope, YouTube y por supuesto también el micrositio del evento que le invitamos a consultar, Diálogos Democráticos. Así es, y en otra información, Lucy, el viernes 11 a las 17:30 horas, la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Gabriela del Valle Pérez, asiste al seminario ¿Puede ser la política una buena noticia?, en el auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. En tanto, el viernes 11 a las 11 horas, el magistrado de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez Morales, imparte la conferencia Reelección Legislativa y Ayuntamientos, esto en el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Y el lunes 7 a las 10 de la mañana, la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle Águilas Ocho, asiste a la reunión de trabajo
con organizaciones de la sociedad civil, convocada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la organización Fuerza Ciudadana AC en las instalaciones de la Fiscalía. El lunes 7 también, a las 12 horas, el magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, Armando Maitret Hernández, la magistrada María Guadalupe Silva Rojas y el magistrado Héctor Romero Bolaños participan en la reunión de trabajo con las consejeras y consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero y las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral de la misma entidad. Esto será en Acapulco, Guerrero. Así es, Federico. Hoy lunes 7, como ya lo habíamos mencionado, a las 17 horas, el magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, Armando Maitret Hernández, pues va a moderar esta mesa denominada Diálogo Democrático 5 y los partidos políticos frente a la reelección y la paridad en el marco, pues de este evento que se ha venido dando en diferentes, digamos, lugares, en diferentes entidades y que se denomina Segundo Ciclo de Diálogos Democráticos. Los desafíos que enfrenta México para su democratización. Se va a llevar a cabo en Acapulco, Guerrero, y por supuesto que asisten también pues la magistrada María Silva Rojas y el magistrado Héctor Romero Bolaños. El martes 8 a las 13 horas, el magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, Armando Maitret Hernández, la magistrada María Silva Rojas y el magistrado Héctor Romero Bolaños participan en el taller de alineación de problemáticas y retos identificados con magistradas y magistrados de las salas regionales. El martes 8 a las 17 horas, el magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, Armando Maitret Hernández, asiste al Comité Consultivo de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto será en la sede alterna de la Corte. En tanto, el miércoles 9 a las 14:30 horas, la magistrada de la Sala Regional Ciudad de México, María Silva Rojas, imparte la conferencia Paridad en Materia Electoral, esto en el University Club. Y el martes 8 a las 11 horas, la magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca, Marta Concepción Martínez Guarneros, y el magistrado Juan Carlos Silva Daya participan en el taller también de alineación de problemáticas y retos identificados con magistrados y magistradas de salas regionales. En tanto, el jueves 10 a las 10 horas, el magistrado de la Sala Regional Toluca, Juan Carlos Silva Adaya, asiste al primer encuentro regional de Educación Cívica 2017. Esto será, le recordamos, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en Pachuca de Soto Hidalgo. Y el viernes 11 a las 17 horas, el magistrado de la Sala Regional Toluca, Juan Carlos Silva Adaya, imparte cátedra en el marco de la maestría en Derecho Electoral, esto en el Auditorio José Luis de la Pesa, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y cambiamos de información. En el marco de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2018, el Instituto Electoral de la Ciudad de México determinó ampliar el plazo para que las autoridades de las 16 demarcaciones cumplan con esa etapa de la convocatoria. El plazo se extendió en virtud del gran número de proyectos que fueron registrados para la consulta que se llevará a cabo el domingo 3 de septiembre de este año. Derivado de lo anterior, fue necesario recorrer los plazos de otras etapas establecidas en la convocatoria. La difusión de las fechas modificadas se realizará a través del portal de internet www.iedf.org.mx. Así es, Federico, y continuamos con la información porque las nuevas fechas, de acuerdo al IEDF, serán las siguientes. Hoy, 7 de agosto, tendrá lugar la difusión de la relación final de proyectos para conocimiento de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, de las mesas directivas, de los consejos ciudadanos, delegacionales, así como de las y los habitantes y ciudadanía en general. En tanto, del 10 al 27 de agosto tendrá verificativo la realización y coordinación de los foros informativos con la población de la colonia o pueblo originario que les corresponda. La difusión de las fechas modificadas se realizará a través del portal de internet www.iedf.org.mx. Bueno, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, invita a participar en el 7º concurso nacional de cortometraje. El objetivo de este concurso de la FEPADE es fomentar el conocimiento de los delitos electorales para evitar y a la par invitar directamente a la ciudadanía para participar en la prevención y persecución de los mismos. La convocatoria está dirigida a todo el público y los temas son en general usurpación de identidad, peculado electoral
y condicionamiento de programas sociales. La fecha límite de inscripción es el 15 de septiembre. Para consultar las bases completas, consulta www.fepade.gov.mx. Así es, Federico, y más noticias de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, porque la FEPADE invita a participar ahora en el tercer concurso nacional de fotografía. El objetivo de este concurso de la FEPADE es fomentar el conocimiento de los delitos electorales para evitarlos e igualmente hacer una invitación directamente a la ciudadanía para participar en la prevención y persecución de los mismos. La convocatoria está dirigida a todo el público en general y los temas son, como tú ya lo mencionabas, igual que en el otro concurso, usurpación de identidad, peculado electoral y condicionamiento de programas sociales, que vienen siendo, yo creo, que los delitos más fuertes en materia electoral. Fecha límite de inscripción es el 15 de septiembre. Para consultar las bases completas, consulta www.fepade.gov.mx. Y bueno, en la resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebraría cada año el 9 de agosto. La fecha conmemora la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas en 1982. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas de este año será conmemorado el miércoles 9 de agosto en la sede de la Organización de las Naciones Unidas allá en Nueva York, de las 15 a las 18 horas en la sala del Consejo Económico y Social. Este año es de particular importancia, Lucy, debido a que es el 10º aniversario de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y al mismo tiempo es el tema del evento. Un documento de antecedentes sobre el 10º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ya está disponible en inglés, francés, español y ruso. Bueno, la conmemoración 2017 del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del próximo 9 de agosto se dividirá en dos partes, un segmento de alto nivel que incluirá intervenciones de funcionarios de la ONU y el presidente del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas. Habrá también un panel de discusión sobre los éxitos y retos que se enfrentaron en la implementación de la Declaración precisamente de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas durante la última década, y este panel contará con la participación pues precisamente de invitados e invitadas que van desde representantes gubernamentales hasta expertos indígenas de las diferentes regiones del mundo. También se contempla la proyección de una película, fíjate, Federico, sobre el pueblo indígena Ainu de Japón, y déjame decirte, Federico, que bueno, todo esto sucede cuando también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a llevar a cabo este seminario internacional sobre la defensa de los derechos político-electorales indígenas. Así es, bueno, y en este programa recordaremos a una distinguida mujer chiapaneca, Rosario Castellanos, escritora y diplomática, considerada una de las mexicanas más importantes. Trabajó en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y aquí en la Ciudad de México, preocupándose de las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres en su país. En 1961 fue profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde enseñó filosofía y literatura. Posteriormente desarrolló su labor docente en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado, en Indiana, dedicada a la docencia y a la promoción de la cultura en diversas instituciones oficiales. En 1971 fue nombrada embajadora en Israel, donde falleció al cabo de 3 años, víctima al parecer de un lamentable accidente doméstico. Su poesía, en la que destacan los volúmenes Trayectoria del Polvo en 1948 y Lívida Luz 1960, revela las preocupaciones derivadas de la condición femenina, Lucy. Estamos recordando, y cómo no, a Rosario Castellanos, quien creció en la hacienda de su familia, esto allá en Comitán, Chiapas, en la región denominada Los Altos, precisamente de esa entidad. A la edad de 7 años quedó huérfana y fue considerada, bueno, pues la primera mujer escritora de Chiapas. Cuando emigró a la Ciudad de México en 1950, se graduó como maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y se relacionó con personalidades como Ernesto Cardenal, Dolores Castro, Jaime Sabines y Augusto Monterroso. También estudió estética en la Universidad de Madrid con una beca del Instituto de Cultura Hispánica, esto de 1950 a
1951. El mundo narrativo de Rosario Castellanos Figueroa toma muchos elementos de la novela costumbrista. Las novelas Balún Canán de 1957 y Oficio de Tinieblas de 1962 recrean con precisión la atmósfera social tan mágica como religiosa de ese estado maravilloso que es Chiapas. Escribió también volúmenes de cuentos situados en el mismo registro Ciudad Real en 1960 y Los Convidados de Agosto en 1964. Álbum de Familia en 1971. Sus ensayos, Federico, fueron reunidos en la antología Mujer que sabe latín de 1974, título, por cierto, inspirado en ese refrán sexista: mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin. Pero bueno, el 7 de agosto de 1974 muere en Tel Aviv, Israel, y hoy la estamos recordando aquí en Agéndate. La editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación surge ante la necesidad de que la ciudadanía en México cuente con publicaciones especializadas en temas de derecho electoral a las que pueda tener fácil acceso. El propósito es difundir la cultura democrática en México y dar cabida a los análisis críticos que se hacen tanto de las resoluciones que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como de la situación actual en materia electoral que se vive en nuestro país y en el mundo. Los distintos temas que abordan las obras del Tribunal Electoral van desde las elecciones por sistemas normativos internos hasta las sentencias que han emitido cortes extranjeras, sin perder de vista un tema en el que el tribunal ha puesto mucho interés: la paridad entre hombres y mujeres. Asimismo, para contribuir de una manera sencilla en la educación, el Tribunal Electoral en su catálogo cuenta con publicaciones para el público infantil. Así es, Federico, la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha consolidado como la más importante del país en materia electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha creado colecciones para organizar los temas y propósitos de cada texto y así llegar a varios segmentos de la sociedad. Los títulos se caracterizan por la pluralidad, el enfoque moderno y rigor académico. Los libros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son de distribución gratuita. Se pueden solicitar mediante un correo electrónico editorial@te.gov.mx o llenando el formulario en la página que justamente aparece en pantalla. Todos los títulos que componen el catálogo tienen una versión electrónica que se puede descargar desde nuestra página web. Esta opción permite la atención inmediata, Federico, para quien necesita consultar un libro desde cualquier sitio y bueno, en el que se encuentre, cubrir una extensión geográfica de potenciales lectores o lectoras, no solo del ámbito nacional, sino también internacional, economizar en reimpresiones y mantener vigentes todos los textos. También se ha desarrollado, por cierto, un catálogo en versión para una búsqueda detallada y hacer un recorrido más enriquecedor, ya que cuenta con sinopsis, ficha curricular de los autores y colaboradores, búsqueda por tema y palabras clave. La editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha consolidado como la más importante del país en materia electoral. Así es, y en esta oportunidad, Lucy y amigos, les vamos a recomendar el protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Así es, el protocolo es una publicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y representa un instrumento fundamental para quienes están involucrados en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y para quienes se sumen a este proyecto, que tiene como único fin fortalecer la democracia, logrando la participación política plena de las comunidades indígenas y de sus integrantes. En este sentido, la Defensoría se creó como una respuesta a la obligación constitucional de garantizar el acceso a la justicia y responder con ello a las obligaciones internacionales que exigen que los pueblos indígenas no tengan que hacer esfuerzos desmedidos o exagerados para acceder a la justicia. El compromiso de juzgar con perspectiva intercultural lo tenemos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde hace ya varios años y queda plasmado en diversas sentencias cuyos criterios también son contenidos dentro de este protocolo. Así es, Federico, estamos hablando del protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Y no es gratis esta recomendación que les hacemos el día de hoy, porque bueno, pues esta semana se conmemora pues este Día Internacional de los Pueblos Indígenas y se lleva a cabo también este evento en Puebla, también que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hablando ya propiamente del protocolo, bueno, pues es una publicación del Tribunal Electoral
Electoral está prologada por la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Shanine Otálora Malasis, y un mensaje introductorio de la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marta Marina López Santiago. A través de los capítulos del protocolo, fíjate, Federico, se profundiza en a quienes consideramos indígenas. Derecho a la libre determinación, sistemas normativos internos, juzgar con perspectiva intercultural, el ámbito de actuación de las y los defensores, violencia política de género, guía de actuación y criterios relevantes del tribunal. Estamos sin duda ante una importante publicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y las comunidades indígenas. También queremos decirles que, bueno, la editorial del Tribunal Electoral se ha consolidado como la más importante del país en materia electoral. Así es, todos los títulos que componen el catálogo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentran en los centros de documentación del Tribunal Electoral para su consulta. Así, al visitar los centros de documentación del Tribunal Electoral, te esperan, entre muchos títulos más, comentarios a las sentencias del Tribunal Electoral, que es un espacio de reflexión y apertura a la crítica del trabajo jurisdiccional que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se someten sus sentencias más relevantes al análisis de académicos y estudiosos del derecho electoral. Además, en los centros de documentación se ubican temas selectos de derecho electoral que concentra ensayos en materia electoral. Entre sus ejemplares se encuentran los que hacen un recuento histórico de la justicia electoral en México, analizan la paridad de género, cuestionan la fiscalización a los partidos políticos o incluso abordan otras ramas como el derecho de autor aplicadas al ámbito electoral. Con esta colección se continúa la divulgación de reflexiones especializadas. También a tu alcance, Lucy, están cuadernos de divulgación de la justicia electoral. Esta colección va dirigida a un público no necesariamente especializado y está dotada de un carácter multidisciplinario. Visita los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y consulta los diálogos judiciales, versiones estenográficas que presentan los criterios de resolución más innovadores y trascendentes del Tribunal Electoral por medio de las versiones estenográficas de algunos de los argumentos centrales emitidos por los magistrados de la Sala Superior. Así es, Federico, la invitación es amplia, la invitación es para que en esta temporada todavía de vacaciones, pues visites los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Solo necesitas una identificación oficial y consulta también ahí en los centros de documentación las sentencias relevantes de cortes extranjeras. Es una serie que a través de la cual conocerás criterios de gran diversidad de sistemas políticos que auxilien en el desarrollo de la función jurisdiccional. Para ello se seleccionan sentencias internacionales destacadas acompañadas de un análisis de reconocidos y reconocidas especialistas. Bicentenarios es otra colección que ofrece recopilación de documentos de notable valor histórico para la democracia latinoamericana con énfasis en la mexicana y con el propósito de revalorarlos o darlos a conocer en los albores del siglo XXI. Tales documentos se acompañan de otros escritos que permiten contextualizar su origen y mostrar la importancia que revisten en la actualidad. En legislaciones, que es otra de las colecciones, encontrarás concentrados los ordenamientos actualizados federales y de cada entidad federativa en materia electoral, además de la Constitución Federal y la de cada estado mexicano. Publicaciones periódicas también en este rubro se incluyen importantes publicaciones como la Gaceta Jurisprudencial y Tesis en materia electoral y la revista Justicia Electoral. Esta última reúne, por cierto, Federico, no sé si la has ojeado, reúne a los especialistas y a las especialistas más destacados en materia electoral, lo cual convierte a la publicación en una referencia nacional e internacional acerca de este tema. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fortaleciendo el sistema bibliotecario en materia jurídico-electoral y consolidando así un acervo único y especializado a nivel nacional. Para más información, escríbenos por favor, sendoc@te.gov.mx. Y vamos a la información internacional. Las elecciones a la 9ª Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba están previstas para el año 2018, en el cual se renovarán los escaños de Asamblea Nacional con todos sus respectivos diputados y delegados provinciales por un mandato de 5 años.
La nueva asamblea elegirá al Consejo de Estado y designará al presidente, que será el responsable de las funciones del Estado y gobierno. Raúl Castro señaló que no se postulará para un nuevo periodo en la presidencia. Así es, y conociendo más de este sistema electoral cubano, pues la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba es un parlamento unicameral que incluye precisamente 612 diputados elegidos, uno por cada región. Para ser elegido, un candidato debe obtener al menos el 50% de los votos, de lo contrario el lugar queda vacante y la decisión del Consejo de Estado de Cuba debe someterse a la reelección. Cada distrito está representando a un único candidato respaldado por la Comisión Nacional de Candidatos. Y bueno, de acuerdo con la ley electoral de Cuba, de 50% de los candidatos deben ser empleados municipales. Los candidatos restantes provienen de comités que defienden la revolución, grupos de campesinos, estudiantes, mujeres y jóvenes. Así es, y bueno, Lucy, amigos, así es como llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias por su atención y compañía. Esto fue Agéndate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y nos despedimos de ustedes con el deseo que tengan todos y todas una excelente semana. Lucy Farías, muchas gracias. Federico Mora, muchas gracias a ti por estar siempre en este espacio con nosotros y desde luego por su preferencia, su sintonía en Agéndate. Ya lo dijo Federico Mora, les deseamos una excelente semana. Los esperamos la próxima.